Hola nuevamente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal y a un nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar toda la parte de nomenclatura de óxidos. Vamos a continuar con el video que ya habíamos trabajado la vez anterior, que tenía que ver con todo lo de definición y formulación. Entonces, demos inicio al video. Para dar inicio, entonces creé esta parte, digamos, para que lo tengamos en cuenta y sepamos entonces los tres sistemas de nomenclatura que manejamos en la parte de lo que vamos a ver hoy, que son óxidos: es la nomenclatura stock, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional. Lo vamos a aplicar con diferentes ejemplos, tanto para metales como no metales, cuando trabajan con más de un estado de oxidación, que es lo más importante para que lo puedan comprender. Entonces, ¿en qué se diferencia cada una? Y lo vamos a empezar a mirar con ejemplos. El último sistema, que es el tradicional, lo vamos a dejar solo porque es un poquito más complejo, entre comillas. No es que sea difícil, simplemente maneja prefijos y sufijos que lo debemos tener en cuenta, diferente al stock y a la sistemática, que son más sencillas. Entonces, de este tipo de nomenclatura stock maneja el número de oxidación del elemento que acompaña, recordemos que acompaña el oxígeno, y lo debemos escribir en número romano. Es decir, lo que es la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional, debemos tener en cuenta siempre el estado de oxidación del elemento que está acompañando al oxígeno. Diferente en la sistemática, que maneja prefijos como mono, di, tri, tetra, penta, a, hexa, hecta, que va a depender del número de átomos que estén como subíndices en el compuesto. Entonces ya lo vamos a mirar para que se hagan una idea más clara y lo puedan comprender. Entonces, en este caso vamos a empezar a trabajar con elementos así de igual forma, en orden, con la tabla periódica, como lo hicimos anteriormente, y vamos a empezar a trabajar con los elementos del grupo 1, pasamos a uno del 2 y así vamos avanzando, pero pues obviamente los hacemos con muy pocos para que les quede claro. Entonces, en este caso vamos a trabajar con un elemento del grupo 1A y lo vamos a hacer con el elemento potasio. Ya recuerden que la vez pasada, en el video anterior, revisamos la parte de escritura de los óxidos, entonces ya creo que les quedó eso claro de cómo se forman los óxidos y cómo asignamos estados de oxidación. Ya aquí les voy a dejar ya es el ejemplo del óxido para poderlo nombrar. Entonces, en este caso vamos a trabajar con el K2O. Recordemos que aquí el oxígeno está trabajando con -2 y el potasio está trabajando con +1 porque es del grupo 1. Al multiplicarlo, 2 por 1, 2, con -2, 0. Recordemos lo mismo, la regla. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura para este óxido en la nomenclatura stock y la sistemática? Entonces, en la nomenclatura stock, siempre, pues al igual que en la sistemática, debemos escribir el nombre de la función y ya les explico la raya qué significa. Entonces, en este caso el nombre de la función es un óxido. Entonces, este compuesto se llama óxido. Luego sigue D, separado del artículo D, el elemento, y entre paréntesis vamos a escribir el número o estado de oxidación, pero lo vamos a escribir en número romano. En ese caso se llama óxido de potasio, y lo más importante, escribimos su estado de oxidación, en este caso 1. Entonces sería el número 1 pero en romano. De esa manera queda asignado el nombre en la nomenclatura stock. Ahora, ¿qué pasa en la nomenclatura sistemática? La nomenclatura sistemática, como lo dije, no maneja el estado de oxidación, sino que vamos a manejar los prefijos de acuerdo con el número de átomos. Eso es lo más importante, el número de átomos. Entonces vamos a mirar para el mismo óxido, tenemos 2 átomos de potasio, 1 átomo de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese caso se llama, otra vez, el nombre de la función, óxido, y en este caso entonces vamos a mirar que como solamente hay un oxígeno, no le vamos a colocar aquí mono, sino lo podemos colocar de la siguiente manera: óxido de
dipotasio. Y ya sabemos que si solamente lleva la palabra óxido es porque lleva un solo oxígeno. Pero también se puede modificar y lo podemos también determinar con el prefijo mono. Entonces, monóxido de dipotasio. O sea, cualquiera de las dos son válidas. De todas maneras, aquí óxido de dipotasio, si no estoy nombrando el prefijo, se sabe porque es 1. Pero para que les quede, si quieren más claro, lo pueden manejar, porque no en todos los casos lo vamos a manejar, pero ya les explico en cuáles sí y en cuáles no. En ese caso, pues, se puede dejar de cualquiera de las dos maneras y es válido. Ahora, vamos a trabajar un elemento del grupo 2 y es el magnesio. Entonces recordemos, -2 y aquí el magnesio es del grupo 2. Entonces estos dos se cancelan. En el caso de la nomenclatura Stock, entonces nuevamente escribimos el nombre de la función separado del artículo de, óxido de, y el nombre del elemento, que en este caso es un metal, óxido de magnesio. Y lo más importante, el estado de oxidación que va entre paréntesis con número romano. Entonces, óxido de magnesio 2. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y aquí, en este caso, nos damos cuenta que hay un magnesio y un oxígeno. Entonces, ahí es donde, en ese caso, no podemos escribir monóxido de monomagnesio. No, entonces en ese caso, solo lo vamos a colocar en el caso del oxígeno y escribimos monóxido de magnesio. Entonces, para que nos quede claro, monóxido de magnesio. ¿Y por qué no se coloca el mono? O sea, monóxido de monomagnesio. Es más por, digámoslo de alguna manera, por la redundancia que llega a quedar la escritura del compuesto. Entonces, en ese caso solamente se manejaría para el oxígeno. Entonces ya indica que hay un óxido y cuando se asume que ya el elemento va solito es porque está solamente el elemento magnesio. Entonces, monóxido de magnesio. Vamos a mirar qué pasa con este elemento que es el aluminio. El aluminio es del grupo 3, por lo tanto su estado de oxidación es 3. Aquí es más 3 y aquí este se cruzó, -2. Entonces recordemos que estos se cruzan, ya lo vimos, entonces 3 por 2, -6 y 2 por 3, 6. Para los que son nuevos hasta ahora y están mirando por primera vez este video, recuerden ir al anterior, que allí está explicado toda la parte de definición y formulación. Entonces vamos a revisar cómo se nombraría. Entonces en ese caso, este óxido se nombraría por la nomenclatura Stock, quedaría óxido de aluminio y entre paréntesis recordemos el estado de oxidación del elemento, que es 3 en número romano. Y ya para nombrarlo, ahora sí, en este caso ya cambia la regla o digamos la nomenclatura, porque tenemos 2 aluminios y 3 oxígenos. Entonces debemos tanto el oxígeno como el aluminio utilizar los prefijos que tengan que ver con el número que hay de cada uno. Acá hay 3, utilizo el prefijo tri, y aquí hay 2, utilizo el prefijo di. Entonces, el nombre por la nomenclatura sistemática sería trióxido de dialuminio. Trióxido de dialuminio. Entonces, creo que ya eso en cuanto a lo que tiene que ver con los metales, para que lo tengan claro y lo diferencien entre la stock y la sistemática. Ahora revisemos un no metal, que es revisemos el azufre. Entonces, con el azufre hay un óxido que es el SO3. ¿Qué significa eso? Que aquí el oxígeno está trabajando con -2 y para que el azufre se cancele, obligatoriamente le hacemos la multiplicación. 3 por 2, -6, quiere decir que aquí tiene que ir +6 para que la suma dé 0. Y efectivamente el azufre trabaja con 6, está ubicado en el grupo 6 de la tabla periódica y él trabaja con los números pares anteriores al grupo, incluyéndolo el grupo. Entonces sería 2, 4 y 6.
porque está dentro de un grupo par de la tabla periódica. Entonces ahora revisemos. Para darle el nombre, entonces normalmente entonces acá siempre va primero el nombre de la función, óxido de azufre, y entre paréntesis, por eso es que es importante asignarle los números para poder entender qué número voy a escribir en el paréntesis. Entonces por eso hicimos lo de la multiplicación, para que al sumarlo de 0, entonces aquí escribo el número romano 6. Y aquí, para aplicar la nomenclatura sistemática, vemos que hay 3 oxígenos y un azufre. Entonces en ese caso el nombre quedaría trióxido de azufre. Y pues vuelve y sucede lo mismo que con el magnesio, monóxido de magnesio. Aquí tampoco hay necesidad de que escriba monoazufre, trióxido de monoazufre, no. Digamos que siempre vamos a manejar el mono cuando sea un oxígeno, pero si tenemos el elemento en el cual solamente hay uno de él en la fórmula, como lo que sucede acá con el azufre, que en ese caso hay uno, entonces dejamos solamente el nombre del elemento, trióxido de azufre, para que por favor lo tengamos en cuenta. Listo, ahora por ese lado. Y ahora vamos a revisar un elemento que es el cloro. Y para el cloro vamos a trabajar con la última valencia o estado de oxidación. Si estos números están acá fue porque, ya lo sabemos, se cruzaron. Recordemos eso, se cruzaron para que al hacer las operaciones de 0. Entonces en este caso el nombre del óxido por la nomenclatura Stock es óxido de cloro, y su estado de oxidación en número romano 7. Ahora, para poder nombrarlo por la nomenclatura sistemática, entonces acá utilizamos para el oxígeno el prefijo de 7, que en ese caso es hepta, y para el cloro el prefijo 2, que en ese caso es di. Empezamos siempre por la función, recordémoslos, entonces la función óxido. Entonces, en ese caso siempre empezamos escribiendo primero la función óxido, que sería hepta óxido de dicloro. Y eso es todo. Entonces, espero les haya quedado esta parte clara, lo que tiene que ver con nomenclatura Stock y sistemática. Hasta aquí, digamos que se maneja la mayoría de lo que tiene que ver con los compuestos que se unen al oxígeno, siguen la misma regla, simplemente es tener en cuenta el estado de oxidación para poder aplicar la nomenclatura Stock y los números que hacen parte de los subíndices que están escritos en la parte de abajo para poder aplicar la nomenclatura sistemática. Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a pasar a la nomenclatura tradicional. Debemos tener muy en cuenta la parte de los números de oxidación de cada elemento. Entonces, vamos a trabajar con un elemento que trabaje con un solo estado de oxidación, con 2, con 3 y con 4, para que ya les quede claro cómo lo vamos a manejar. Con un estado de oxidación, entonces vamos a trabajar con el elemento calcio, para que les quede claro. Entonces, en este caso, para el elemento calcio, lo vamos a hacer de la siguiente manera. El elemento calcio es del grupo 2, o sea que su estado de oxidación es 2 y el oxígeno menos 2. Ya ahí se cancela, ya lo sabemos, nos toca cruzarlos. Cuando un elemento presenta un solo estado de oxidación, uno solo, entonces vamos a manejar la regla que tiene que ver con esta parte. Entonces, con un solo estado de oxidación, pues el lugar que ocupa pues va a ser el número 1, porque solamente tiene un estado de oxidación. Y el prefijo o sufijo, en este caso lo que vamos a utilizar no es un prefijo, sino vamos a utilizar es un sufijo. Y el sufijo es la parte final del nombre, recordémoslo, el prefijo es la parte inicial del nombre. Entonces, en este caso, sufijo ico. Entonces, ¿cómo se llamaría ese óxido en el caso de que es un elemento que trabaja con un solo estado de oxidación? Entonces va el nombre de la función siempre,
y seguido del nombre del elemento, que en este caso es calcio, pero terminado en cálcico. Entonces significa que se llama óxido cálcico. Y así entonces lo vamos a hacer con cualquier elemento que trabaje con un solo estado de oxidación. Hay muchos en la tabla periódica, los del grupo 1, los del grupo 2, algunos del grupo 3 como el aluminio, entonces alumínico, potásico. Entonces tengamos en cuenta siempre, y eso se lo voy a subrayar, que aquí lo que manejamos son prefijos y sufijos y la ubicación de acuerdo con el número de estados de oxidación que tenga el elemento, porque aquí la tradicional también maneja estados de oxidación. Ahora vamos a continuar con un ejercicio en donde trabaje con 2 estados de oxidación, pero para ello necesito antes de eso darles una lista de 5 elementos que son súper importantes, que tienen o adoptan el nombre para la nomenclatura tradicional con su raíz, y es la raíz del latín, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué elementos son? Son el hierro, el cobre, el azufre, el plomo y el oro. Entonces, ¿cuál es la raíz del hierro? La raíz del latín del hierro entonces es ferrum, del cobre es cuprum, del azufre sulfurum, del plomo es plumbum y por último del oro aurum. Entonces, les voy a dar los estados de oxidación de cada uno. Del cobre, 2 y 3. Del hierro, 2 y 3. Del cobre, 1 y 2. Del azufre, 2, 4 y 6. Del plomo es 2 y 4. Y del oro es 1 y 3. Tengámoslos en cuenta, ¿por qué? Porque para ellos, para poder aplicar la nomenclatura tradicional, debemos manejar su raíz del latín para poder quitar estas 2 letras finales del nombre o los prefijos en este caso vamos a quitar, queda el prefijo fer, cup, y vamos a eliminar siempre el sufijo para que lo tengamos en cuenta. Eliminamos este para poder dar la nomenclatura o escribir la nomenclatura tradicional. Entonces vamos a hacerlo con cualquiera de ellos que tenga, vamos a manejar un elemento que tenga 2 estados de oxidación. Lo podemos hacer con el hierro, cobre, plomo o con el oro. Entonces trabajémoslo con el oro. Entonces en el caso del oro, entonces el oro trabaja con estado de oxidación más 1 y el oro estado de oxidación más 3. Entonces ya sabemos, recordemos lo que en este caso debemos entonces cruzar los estados de oxidación, ya sabemos por qué, en este caso 2 y aquí 3, y esos serían ya como tal los compuestos o los óxidos de oro. Para poderle dar el nombre, en este caso el oro tiene 2 estados de oxidación, entonces como tiene 2 estados de oxidación, vamos para este lado que es el número de estados de oxidación 2, y en este caso entonces para el primero que es el menor y para el segundo que es el mayor, aplicamos respectivamente oso e ico. Entonces el nombre que tiene este óxido sería óxido, recordemos, tenemos acá aur, entonces lo que hacemos es aquí óxido, aur, y finalmente escribimos la terminación para el número menor, óxido auroso. Para el siguiente sería óxido, aur, de igual manera, pero con la terminación ico, áurico, oso, ico. Este es para el estado de oxidación menor, estado de oxidación mayor. Así lo vamos a manejar siempre. De igual manera lo pueden desarrollar con los demás elementos que trabajen con 2 estados de oxidación, teniendo en cuenta que si es alguno de estos 5, debe manejar su raíz. Ok, ahora vamos a trabajar con un elemento que trabaja con 3 estados de oxidación, y en este caso lo vamos a hacer con el azufre.
Entonces, para el azufre lo vamos a hacer con sus 3 estados de oxidación. El azufre trabaja, ya lo dijimos, con 2, ya lo tienen acá. El azufre trabaja con más 4. En ese caso, debemos escribir aquí como subíndice 2, 2 por menos 2, 4 con más 4, 0. Y por último, el azufre trabaja con más 6. Entonces debemos, por eso, escribir este 3. 3 por 2 menos 6 con más 6, 0. Para poderle dar el nombre, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora me voy para este lugar de aquí que es número de estados de oxidación 3. En ese caso, como son estos 3, entonces es primero hipooso, segundo oso, tercero ico. Entonces siempre tengamos en cuenta esto, por favor, el orden. Entonces, ¿cómo se llama el primero? Entonces el primer óxido se llama, el primer óxido es el azufre. Entonces, óxido aplicamos, recordemos, súper importante, en ese caso como tiene 3 estados de oxidación, entonces óxido hipo, ¿qué seguiría? Entonces vamos a mirar acá qué sigue. En ese caso sigue sulfur porque quitamos el UM, entonces escribimos acá óxido hipo, entonces acá escribimos óxido hiposulfur y luego le agregamos la terminación oso. Entonces ya sabemos, prefijo, hipo, sufijo, oso. Para el primer o menor estado de oxidación, luego el de la mitad, el del medio trabaja con oso y el último con ico. Entonces en este caso sería óxido y ahí sí normal, no lleva prefijo, entonces sería óxido sulfur y por último la terminación oso. Y el último, entonces, ¿cómo se denominaría? Óxido, y trabajamos con esta, óxido sulfur, y aquí ico. Entonces, esa es la terminación. Entonces, si nos damos cuenta, estamos trabajando en orden. Este, les voy a escribir acá el 3, ya que lo había borrado antes, y en este caso voy a escribir aquí con 4. O sea, estos son con 3 estados de oxidación, que va hasta aquí, y este es con 4 estados de oxidación. Listo. Entonces, con 3 estados de oxidación ya lo manejamos. Hipo, oso, para el segundo oso, para el tercero ico. Listo. Eso es en cuanto a un elemento con 3 estados de oxidación y manejando la raíz del latín. Y por último, nos vamos 4 estados de oxidación, vamos a manejar estos de acá. En ese caso, vamos a trabajar con un elemento que es el elemento cloro. El elemento cloro trabaja con más 1, es del grupo 7, por lo tanto sus estados de oxidación según la ubicación es 1, 3, 5 y 7. Entonces trabaja con 1, 3, 5 y por último, bueno, acá recordemos que siempre es con el signo, cuando se cruzan que hacen el signo. Entonces, estos son los 4 óxidos, vamos a mirar y a revisar que se viene escrito, el 2 acá, ya sabemos, cruzamos 2, en este caso este 2 pasa para acá y el 3 se cruza de esta manera, aquí el 2 cruza para este lado y aquí el 5 y por último acá el 2 y este cruza para acá el 7. Así comprobamos que ya quedan bien escritos. Entonces, ¿qué hacemos con un elemento que trabaja con 4 estados de oxidación? Seguimos este orden. De acuerdo con la posición o el lugar del estado de oxidación, aplicamos el prefijo correspondiente y el sufijo. Entonces, para el primer estado de oxidación, para la primera posición, aplicamos hipo-oso. Entonces, este compuesto se llama óxido y empezamos. Entonces, en este caso sería óxido hipo, ya sabemos por qué, es la primera posición. Aquí les vamos a escribir el nombre del elemento, este no tiene raíz, por lo tanto queda común y corriente. Y lo más importante, la terminación. Entonces, prefijo, sufijo, hipooso.
Para el segundo caso, entonces queda óxido y aquí clor, que viene pues del óxido de cloro, y luego le escribo la terminación oso. Vamos en orden, segundo lugar. Ahora, vamos al tercero, óxido. En este caso, continuamos con el nombre del elemento y vamos al tercer lugar, clórico. Y por último, vamos al último óxido, entonces sería óxido, pero aplicamos el cuarto lugar, porque es el último lugar, o sea, este de acá. Y para ese caso, entonces se va a llamar óxido per, ya sabemos, esa es la última posición, clor y el sufijo ico. Entonces aplica sufijo ico, prefijo per. Y así vamos mirando que siguen un orden y se aplica con 4 estados de oxidación. Hay elementos de la tabla periódica que trabajan con más de 4 estados de oxidación, entonces ustedes se preguntarán, y bueno, en ese caso, ¿qué se debe hacer? Según la literatura, esos elementos que trabajan con más de 4 estados de oxidación, lo que debemos hacer es revisar la literatura y mirar con qué estados de oxidación ese elemento es mucho más reactivo. Y se escogen solo los 4 estados de oxidación que tengan mayor reactividad para formar compuestos. ¿Y por qué se hace de esa manera? Porque la nomenclatura por ahora solamente establece que en ese caso se va a aplicar hasta 4 estados de oxidación, que fue lo que vimos hoy. Ya para lo demás, ya saben, es simplemente tener en cuenta cuáles son los estados de oxidación más importantes de ese elemento para poder aplicar esa nomenclatura. Entonces, hasta aquí terminamos con la nomenclatura de óxidos. Espero les haya ayudado muchísimo, hayan aprendido. Recuerden tener en el caso de la tradicional una tabla de resumen donde tengan en cuenta cuando es un estado, cuando son 2, cuando son 3 y cuando son 4. Eso es bien importante que lo manejen para que tengan claridad y no se vayan a confundir. Entonces, los veo en un nuevo video. Recuerden, los videos los estoy subiendo a YouTube lunes, miércoles y viernes. Si te gustó, por favor, suscríbete a mi canal, dale un like y compártelo. Nuevamente, gracias por ver el video y los veo pronto. Bye.